Imaginen la escena. El foro romano atestado no por el bullicio del comercio cotidiano ni por los senadores discutiendo leyes, sino por un espectáculo que los romanos consideraban casi tan entretenido como una carrera de cuadrigas o un combate de gladiadores. Allí, en pleno corazón del imperio, entre columnas de mármol y estatuas de dioses severos, una mujer yace expuesta en una jaula de hierro suspendida a la vista de todos. Está desnuda, el metal frío de las rejas mordiendo su piel, mientras los ciudadanos, hombres, mujeres, incluso niños, se apiñan alrededor. Algunos lanzan frutas podridas, otros se ríen, y no faltan los que hacen comentarios obscenos, tan vulgares como el hedor que se levanta del mercado vecino. El hierro de la jaula no solo aprisiona su cuerpo, lo que se buscaba era algo mucho más profundo: triturar su dignidad. Porque esta pena no se trataba de simple castigo físico, sino de una coreografía pública de humillación. En Roma, la crueldad no siempre necesitaba sangre. A veces bastaba con desnudar, encerrar y exhibir. Ahora bien, permítanme hacerles una advertencia. Lo que van a escuchar no es un relato apto para corazones delicados. Estamos a punto de descender en uno de los rincones más oscuros de la justicia romana, donde el concepto de pudicitia, la modestia y decoro femeninos se utilizaba como arma y donde una mujer convertida en espectáculo servía de lección moral para toda una comunidad. Y si quieren seguir explorando conmigo estos pliegues brutales de la historia, no olviden suscribirse, porque lo que hoy parece increíble era, en aquella Roma, parte del guión cotidiano. ¿Listos para entrar en la jaula? La jaula no era un simple armazón improvisado. Estaba diseñada con precisión. Barras de hierro robustas lo suficientemente separadas para que todo el mundo pudiera ver con claridad el cuerpo de la víctima, pero lo bastante estrechas como para que ella no pudiera girarse ni cubrirse con los brazos. A veces colgaba de una estructura de madera suspendida en el aire, obligándola a quedar como un trofeo macabro. Otras se erigía sobre un pedestal en medio de la plaza bajo un sol implacable que convertía el metal en una tortura ardiente contra la piel. La desnudez no era un accidente, era la esencia misma de la condena. La mujer no sufría por cadenas pesadas ni por látigos ensangrentados, sino por la mirada, esa arma invisible y, paradójicamente, más punzante que el hierro. Los romanos eran expertos en convertir el cuerpo en texto. Cada gesto, cada arruga de sufrimiento, cada intento de cubrirse se leía como una confesión pública. La multitud no solo observaba, participaba activamente en el ritual. Se arrojaban desperdicios, agua sucia, restos de comida que se pegaban a la piel sudorosa de la condenada. Los niños, criados en esta pedagogía de la crueldad, repetían insultos aprendidos de sus padres. Y los magistrados, satisfechos, contemplaban cómo el castigo cumplía su propósito: no matar, sino degradar. Lo más perverso de esta práctica era su carácter ejemplarizante. Roma se preciaba de ser una civilización de leyes, pero la justicia no siempre buscaba reparar el daño. Buscaba exhibir el poder. Esta mujer enjaulada no representaba solo su propia falta, sino el recordatorio de lo que ocurría cuando alguien, especialmente una mujer, transgredía las reglas no escritas de la moral y el control social. Era, por decirlo con frialdad romana, un monumentum, un monumento vivo de la vergüenza. Y aquí conviene detenernos en un detalle que el ciudadano medio ni siquiera se planteaba: el silencio. Rodeada de gritos, insultos y carcajadas, la mujer no podía responder, no podía defenderse. La voz le era arrancada por la fuerza de la humillación. Roma sabía que un cuerpo desnudo y enjaulado gritaba mucho más fuerte que cualquier palabra. Ahora, permítanme llevarlos un poco más cerca, porque los romanos sabían que la teatralidad lo era todo. La escena no se limitaba a la mujer atrapada en el hierro, se completaba con la coreografía del público. Algunos ciudadanos se acercaban hasta casi rozar las barras, como si observar una presa atrapada despertara en ellos la misma fascinación que mirar a un animal en el circo. Otros, más osados, extendían la mano para pellizcar, empujar con un palo
arrancar un mechón de cabello. Los soldados encargados de vigilar el castigo no intervenían. Estaban allí para evitar que escapara, no para protegerla. Al contrario, muchas veces animaban la burla, sabiendo que cuanto mayor fuera la humillación, más efectivo sería el ejemplo. El calor hacía lo suyo. El sudor empapaba la piel de la condenada y hacía que la suciedad lanzada por el público se pegara en su cuerpo como una segunda piel. Una mezcla pestilente de fruta podrida, excremento de animales y barro. Imaginen el zumbido de las moscas que acudían atraídas por aquel festín inmundo, posándose en sus heridas, recorriendo su rostro, entrando en su boca cuando intentaba gritar. Y todo esto sucedía bajo un cielo indiferente, como si los dioses mismos hubiesen aprobado aquel teatro de degradación. Pero, ¿qué había hecho ella para merecer esto? La respuesta no es sencilla. En algunos casos se trataba de mujeres acusadas de adulterio, en otros de esclavas rebeldes o de libertas que habían osado insultar a sus patronos. A veces la pena tenía un barniz legal, otras veces era simplemente la decisión de un magistrado con ganas de enviar un mensaje. Roma, tan orgullosa de su derecho, encontraba en estas exhibiciones un resquicio para dejar que la moral y la política se mezclaran con el sadismo popular. Y aquí empieza a gestarse la pregunta que nos acompañará a partir de ahora. ¿Cómo llegó Roma a convertir a una mujer desnuda en un espectáculo público? Porque, se lo aseguro, esta escena no nació de la nada. Es el producto de siglos de construcción cultural, de ideas sobre el honor, la pureza y el control. Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, escarbar en la mentalidad romana y en sus obsesiones más profundas. Y ahí, en esos cimientos, descubriremos que esta jaula no era más que la culminación de una lógica mucho más antigua. Retrocedamos entonces, porque ningún castigo surge del vacío. Cada uno es la expresión material de una obsesión cultural. Roma, más que ninguna otra civilización antigua, estaba obsesionada con la pudicitia, esa virtud femenina entendida como modestia, castidad, recato. Una mujer romana honesta debía cubrir su cuerpo con la estola, evitar miradas indebidas y vivir bajo la tutela de un padre, un marido o un tutor masculino. La desnudez, en cambio, era considerada una condición propia de esclavas, prostitutas o vencidas en guerra. Así que cuando un magistrado decidía exhibir a una mujer desnuda en una jaula, no solo la castigaba, la expulsaba simbólicamente de la comunidad de las mujeres respetables, la convertía en lo que los romanos llamaban una infamis, alguien sin honor, sin voz, sin protección legal. Lo interesante, y aquí está la ironía, es que la misma sociedad que condenaba la desnudez femenina como escándalo, disfrutaba con fruición de verla impuesta en público. Era, en el fondo, un doble discurso perfectamente diseñado. La virtud femenina debía mantenerse intacta, pero cuando era violada, la exhibición de esa violación se transformaba en espectáculo. No era justicia, era teatro pedagógico. Pensemos en un antecedente claro: la pena del stuprum, la acusación de relaciones ilícitas. El propio Augusto, tan obsesionado con imponer su moral, convirtió en delito lo que antes era solo un asunto privado. Bajo su régimen, las mujeres acusadas de adulterio podían ser desterradas, confiscadas sus propiedades o, en casos más ejemplares, sometidas a humillaciones públicas. El poder político se mezclaba con la moral para controlar a través del cuerpo femenino. Y lo más fascinante es que esta práctica no se limitaba a las élites. Mientras una patricia podía ser desterrada a una isla como castigo discreto, la esclava o la plebeya sufría la exposición pública, carne y hueso como aviso a todas las demás. El mensaje era claro: Roma toleraba muchas cosas, pero no perdonaba que una mujer olvidara su lugar. De ahí nace la jaula, no como invento aislado, sino como evolución lógica de un sistema que había convertido el cuerpo femenino en propiedad pública. Una herramienta para recordarle al pueblo que la mujer, fuera libre o esclava, siempre estaba bajo control. Y en esa contradicción entre represión moral y placer voyerista,
Los romanos revelaban una de sus facetas más incómodas. El origen de estas penas humillantes no se entiende sin el contexto político de Roma. No olvidemos que cada castigo público era, en última instancia, un acto de propaganda. Los magistrados, los pretores, incluso los ediles, utilizaban el sufrimiento ajeno como escenario para reforzar su autoridad. Roma había aprendido desde muy temprano que la violencia no debía esconderse, debía mostrarse, y cuanto más degradante fuera la pena, más poderoso parecía el Estado. Si analizamos los textos de juristas como Ulpiano o las crónicas de Suetonio y Tácito, encontramos una constante. El castigo femenino siempre era más espectacular, más teatral, porque se asociaba no solo con un crimen, sino con una transgresión del orden natural. En la mentalidad romana, un hombre podía pecar por ambición o por codicia. Una mujer, en cambio, pecaba contra su propia esencia, y eso exigía un correctivo que la sociedad entera pudiera presenciar. No olvidemos tampoco el papel de los emperadores. Nerón, con su gusto por la teatralidad morbosa, fue acusado de exhibir a mujeres condenadas en espectáculos semiteatrales, disfrazadas de personajes mitológicos como Pasífae o Dirce, condenadas a sufrir bajo la mirada de miles. Y aunque los cronistas moralistas exageraban para manchar su memoria, lo cierto es que esa combinación de mito, castigo y erotismo encajaba perfectamente en el gusto popular. La jaula desnuda, aunque menos sangrienta que una ejecución, cumplía la misma función: transformar el cuerpo en un recordatorio. Imaginen la plaza abarrotada, el eco de las sandalias sobre la piedra, el murmullo expectante, y en medio, aquella mujer reducida a objeto, sin voz, sin rostro individual. No era ya Fulvia, Livia o Claudia, era la adúltera, la esclava insolente, la infame. La pena borraba el nombre para dejar solo un rol, una lección viva. Y aquí aparece un detalle que revela toda la hipocresía del sistema. Los romanos justificaban estas penas en nombre de la moral, pero todos sabían que eran, al mismo tiempo, un entretenimiento. La frontera entre justicia y espectáculo estaba tan borrosa que, en muchos casos, la gente acudía a estas exhibiciones con el mismo entusiasmo con que iría a los juegos circenses. En la práctica, Roma convertía a las mujeres castigadas en piezas de un teatro colectivo de control social, un teatro que aún hoy nos resulta difícil de digerir, pero que fue en su tiempo parte esencial de la maquinaria del poder. Para comprender hasta qué punto esta maquinaria de humillación estaba enraizada en la mentalidad romana, debemos retroceder todavía más, hasta los rituales de castigo en la República temprana. En aquellos años, antes de que el Coliseo y los espectáculos masivos monopolizaran la violencia, la justicia se representaba en el foro, a plena luz del día. Allí, el pueblo asistía a las ejecuciones, los azotes o los destierros, no como meros curiosos, sino como parte activa del acto judicial. El cuerpo del castigado se ofrecía a la mirada de todos, porque en Roma el castigo no se limitaba a corregir al individuo, era una pedagogía colectiva. De ahí que la desnudez femenina se convirtiera en un recurso tan poderoso. La mujer no solo era castigada por un acto concreto, se la convertía en símbolo de la fragilidad de la virtud. Era como si Roma dijera: mirad lo que ocurre cuando una mujer olvida su pudor, se transforma en espectáculo, en carne pública. Y lo cierto es que los romanos tenían memoria. No olvidemos que, desde tiempos arcaicos, existía la pena de la poena cuyei para los parricidas, cocidos en un saco con animales y arrojados al río. Una crueldad diseñada no solo para matar, sino para humillar simbólicamente. Esa lógica de la humillación ritual fue extendiéndose a otros delitos, y cuando se trataba de mujeres, el recurso más efectivo era exponer su cuerpo, porque en él se jugaba todo el honor familiar. Pensemos también en la obsesión romana por los castigos ejemplares, la flagelación pública de las esclavas, los paseos forzados con carteles colgados del cuello, el rapado de cabellos a las adúlteras. La jaula desnuda no fue, en ese sentido, una anomalía,
sino la consecuencia de siglos de experimentación con formas de degradación. Roma sabía que el dolor físico podía olvidarse, pero la vergüenza pública quedaba inscrita en la memoria colectiva, y es aquí donde emerge la ironía más brutal. Mientras se construían templos a la virtud femenina y se exaltaba a diosas como Vesta o Juno, en las calles se torturaba a mujeres reales para entretenimiento de todos, una contradicción que los romanos jamás sintieron como tal, porque en su mentalidad, ambas realidades, la veneración abstracta y la humillación concreta, eran perfectamente compatibles. Llegados a este punto, debemos observar la dimensión política del espectáculo, porque no era lo mismo exhibir a una esclava que a una mujer libre de familia reconocida. Cuando la víctima era una esclava, el mensaje era claro: la insubordinación no tenía cabida. El cuerpo de la esclava era propiedad, y su humillación recordaba al resto cuál era su lugar. Pero cuando la víctima era una mujer libre, el impacto era aún mayor. Allí ya no se castigaba solo a la persona, sino al linaje entero, al marido, al padre, a los hermanos. Roma entendía que la deshonra de una mujer alcanzaba a todos los varones de su casa. Así, colocarla desnuda en una jaula no era únicamente una afrenta contra ella. Era un látigo simbólico contra los hombres que habían fallado en su deber de custodiar la virtud femenina. Pensemos en el caso famoso de las vestales condenadas por romper su voto de castidad. Aunque no se las exhibía en jaulas, sino que eran enterradas vivas, el principio era el mismo. No bastaba con castigarlas, había que hacer de ellas un ejemplo, un relato vivo de lo intolerable. El pueblo debía mirar, debía hablar, debía recordar. La jaula desnuda funcionaba como un eco de esa misma lógica. El foro o la plaza se transformaban en un teatro donde todos eran jueces y verdugos a la vez. Y lo más siniestro es que, cuanto más participaba el pueblo en la burla y el escarnio, más quedaba sellado el pacto de obediencia entre ciudadanos y poder. Era una pedagogía compartida. La multitud se sentía parte de la justicia, y al hacerlo, reforzaba la maquinaria que algún día también podía aplastarla. No podemos olvidar tampoco que estas penas tenían un trasfondo económico y social. En épocas de crisis, cuando los precios subían y la tensión hervía, ofrecer un espectáculo de humillación pública era una válvula de escape. Los romanos se distraían con la miseria ajena y, durante unas horas, olvidaban la suya propia. En ese sentido, la jaula desnuda no era solo castigo, era también entretenimiento barato, tan eficaz como cruel. Y así, entre risas, insultos y miradas morbosas, Roma consolidaba una de sus armas más poderosas: la violencia envuelta en teatro. Pero si hablamos de teatro, debemos detenernos en la escenografía, porque nada en Roma se hacía al azar. El lugar elegido para instalar la jaula no era un detalle menor. Podía estar en el foro rodeada de templos y basílicas, como recordatorio solemne de que la justicia tenía el respaldo de los dioses y del Estado, o podía situarse junto a los mercados entre puestos de carne, pescado y vino para que la humillación se confundiera con el bullicio vulgar de la vida cotidiana. En ambos casos, el efecto era el mismo: convertir el cuerpo desnudo de la mujer en parte del paisaje urbano. Imaginen el sonido constante, el pregón de los vendedores mezclado con las carcajadas, el tintineo de las monedas y, de fondo, el crujir del hierro cuando la condenada intentaba moverse. Y el olor: pescado en descomposición, sudor de la multitud, fruta podrida que se estrellaba contra su piel. Roma era un imperio de mármol y cloacas a la vez, y esta escena lo reflejaba con brutal claridad. Tampoco olvidemos la duración del castigo. No se trataba de unos minutos de escarnio. Podía prolongarse durante horas, incluso días, hasta que la víctima caía agotada, con la piel lacerada por el sol o el frío, con los labios partidos por la sed. Algunos cronistas insinúan que, en ciertos casos, se dejaba morir a la condenada dentro de la jaula, para que el espectáculo culminara en la podredumbre del cadáver expuesto. ¿Exageración moralista? Tal vez,
Pero Roma tenía precedentes. Los cuerpos de los crucificados se dejaban colgar hasta que los buitres se saciaban. ¿Por qué habrían de ser más compasivos con una mujer marcada como infamis? Y aquí aparece el sarcasmo inevitable. Los mismos ciudadanos que veneraban a Venus como diosa de la belleza, acudían con gusto a contemplar a una mujer convertida en despojo, y lo llamaban justicia. Esa contradicción no los escandalizaba. Al contrario, reforzaba la idea de que el poder podía decidir en qué momento el cuerpo femenino era digno de adoración y en qué momento debía ser reducido a basura pública. Lo que debemos entender es que la jaula no castigaba un crimen en sí, sino una idea: la transgresión del orden. Roma era un sistema construido sobre jerarquías rígidas, donde cada persona tenía un lugar asignado, y salirse de ese guión era visto como amenaza. Una mujer acusada de adulterio, de insolencia contra su marido, o incluso de levantar demasiado la voz en el espacio público, podía convertirse en blanco de la humillación. ¿El motivo real? Recordarle a todos los presentes que el poder masculino era inquebrantable. Si una mujer osaba desafiarlo, el castigo debía ser tan brutal que ninguna otra se atreviera a imitarla. Esto explica por qué la desnudez era tan central. No había arma más eficaz para anular la dignidad femenina que exponer lo que la sociedad exigía que estuviera oculto. En esa contradicción vivía Roma. Celebraba la modestia, pero se regodeaba en la degradación. Incluso los juristas, con su lenguaje solemne, reconocían sin rubor que estas penas tenían un carácter exemplum, ejemplo público. No era justicia ciega, era justicia con espectáculo, y eso los romanos lo sabían bien. A veces la condena respondía a tensiones políticas. Si un magistrado quería mostrar su severidad, escogía un caso ejemplar y lo convertía en espectáculo. La mujer, atrapada en la jaula, era un instrumento de prestigio político. No olvidemos que en Roma todo estaba atravesado por la competencia entre hombres por el honor y la influencia. Humillar a una mujer era, en última instancia, reafirmar el poder de los hombres que la dominaban. La ironía es amarga. La pena era presentada como una lección de moral, pero en realidad servía de distracción, de propaganda y de reafirmación de un orden que jamás cuestionaba la crueldad. Y el pueblo, lejos de rebelarse contra semejante injusticia, acudía con entusiasmo. Porque Roma había convertido la humillación en hábito, y el hábito, como sabemos, anestesia hasta la compasión. No podemos olvidar que, más allá de la plaza y la multitud, estas penas tenían un eco privado devastador. La mujer que había sido expuesta desnuda en una jaula no volvía jamás a recuperar su posición. La marca de la infamia era imborrable. En el caso de una esclava, quizás su destino posterior fuese simplemente la venta o el trabajo forzado, pero en el caso de una mujer libre, la condena destruía para siempre el honor de su familia. Un marido podía repudiarla de inmediato, los hijos quedaban manchados por la vergüenza, y hasta los vecinos susurraban al verla pasar. Roma no necesitaba matar siempre para aniquilar, bastaba con arruinar el nombre, el prestigio, la posibilidad de volver a ser alguien en la comunidad. En términos modernos, podríamos decir que era una forma de muerte civil. Lo más cruel es que el castigo no terminaba en la jaula, comenzaba allí, y luego se prolongaba en la memoria colectiva, porque Roma era una sociedad de rumores, de murmuraciones, de relatos repetidos en los atrios y en las termas. La mujer exhibida se convertía en historia viva, en advertencia constante. Su imagen, llorando, cubierta de suciedad, con la piel marcada por el hierro y la vergüenza, se grababa en las conversaciones como una especie de mito local. Y la ironía es que los romanos, tan orgullosos de su civilización y de sus leyes, justificaban todo esto como un acto de educación pública. Así aprendemos todos, decían, pero lo que realmente aprendían era a normalizar la crueldad, a consumir la humillación como entretenimiento, a reforzar un orden social que descansaba sobre la obediencia y el miedo. Por eso estas penas nos incomodan tanto hoy, porque nos muestran que Roma, detrás del mármol y las glorias militares,
Era también un imperio que sabía degradar con la misma maestría con la que sabía conquistar, y la jaula desnuda, suspendida en el centro de la ciudad, era la metáfora perfecta de ese poder implacable. Finalmente, debemos contemplar la dimensión humana de esta historia, la que no aparece en las leyes ni en los cronistas. El dolor, la humillación, el miedo de la mujer atrapada en la jaula. Cada grito ahogado, cada intento de cubrirse, cada lágrima recorría su cuerpo como un recordatorio de que había sido convertida en objeto. Imaginen cómo sus músculos se tensan por horas, cómo los pies descalzos se queman sobre la piedra del foro, cómo el calor del metal y la humedad de la suciedad se mezclan en un olor insoportable. Roma no necesitaba sangre para enseñar lecciones de terror. Bastaba con exponer el cuerpo, con dejar que la mente se rompiera bajo la mirada de todos. Y mientras ella sufría, la plaza vibraba con la rutina de la vida cotidiana. Comerciantes vendiendo, niños jugando, hombres discutiendo trivialidades, todos participando inconscientemente en la construcción de su infamia. Esta visión final revela la tragedia última de la pena, la reducción del ser humano a símbolo, la transformación de la carne y la vulnerabilidad en advertencia. La jaula desnuda no solo castigaba un acto, sino que borraba la identidad, la historia personal, la dignidad. Roma, con su obsesión por el orden, la moral y el control, creó así un espectáculo que trascendía el dolor físico. Instauró un rito de miedo y humillación que persistía mucho más allá del foro, más allá de la vida de la víctima. Y mientras reflexionamos sobre esto, quizás con un escalofrío recorriéndonos la espalda, nos damos cuenta de algo esencial. La historia romana no nos habla solo de mármoles y conquistas, sino de cuerpos humanos, de sufrimiento calculado, de la fascinación eterna por el poder absoluto y la humillación pública. La lección que nos deja, dura y perturbadora, es que incluso en las civilizaciones más grandiosas, la violencia, el control y la degradación pueden ser elegantes, teatrales y, sobre todo, profundamente humanos.